formas de tener guardia privada. La inseguridad, la delincuencia común golpea más normalmente, con más fuerza, a aquellas personas que justamente no tienen por qué, no tienen cómo defenderse o no tienen las herramientas adecuadas para estar protegidas, porque este comerciante que genera riqueza ahí en Areguá, porque genera intercambio de divisas, genera movimiento de dinero, que aporta a su comunidad, este comerciante estaba expuesto hasta que se canse actúa por mano propia. Lo que debemos es comenzar a analizar de manera seria y absolutamente seria y con mucha profundidad, si es que realmente tanto la ley penal, el marco penal, como la propia estructura policial y la política criminal, como tres ejes, como tres elementos de una misma situación, sirven realmente para proteger al ciudadano común. Hay que comenzar a preguntarnos eso con absoluta seriedad, con profundidad, para exigir cambios reales, porque ni la política criminal, ni la Policía Nacional, ni el abordaje jurídico o fiscal están dando soluciones a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, que está expuesto porque justamente no tiene la capacidad económica de estar blindado, viviendo detrás de altas murallas, o que su comercio tenga los más altos estándares de seguridad. Ese es el problema. Más allá de este hecho en particular, de la decisión de un hombre que era su familia o él, era su familia o el delincuente o los delincuentes que lo asaltaron, obviamente eligió a su familia y defendió a fuego a su familia, defendió a plomo a su familia. Es solamente el ejemplo de una realidad que muchas veces no llega a los grandes medios de comunicación porque no pasan estos extremos. Extremos que, por ejemplo, ocurrió en la misma ciudad de Areguá, donde un humilde trabajador fue atacado a machetazos por un delincuente, por un joven delincuente. ¿Quién le asiste a ese hombre? ¿Quién le asiste a ese individuo? Por eso, como ciudadanía, como parte de esta sociedad, debemos comenzar a exigirle con mucha más fuerza a nuestros políticos, a aquellos que piden nuestros votos para hacer gobierno, que pónganse a trabajar en serio para dotar a la ciudadanía de la seguridad que se merece y que no la tiene hoy día. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Este pasado 15 se cumplieron 1095 días, 3 años de la desaparición de la niña de Emboscada, una inocente niña cuya madre hasta ahora, según todos los indicios, sabe mucho y calla mucho más de lo que le pasó a su hija. E incluso esa madre, esa mujer dio a luz a otra criatura, producto de la relación con el hombre, un ciudadano de origen alemán, que también fue señalado por muchísimas cosas, penosamente por un trabajo deficiente del Ministerio Público, por un trabajo inexistente del Ministerio de la Niñez o del Ministerio de la Mujer, por falencias terribles en los procedimientos llevados a cabo o un avieso desinterés, por decir algo que es evidente, o por una inutilidad suprema. Hasta hoy nada se sabe de esta niña. Está con nosotros su abuelo justamente materno, don Rufino Zapata, y la señora Lourdes Servín, de la organización Ni un Niño Más, que desde que ocurrió este caso se hizo esta organización con la bandera y el reclamo para que se sepa alguna vez qué pasó con esta niña. No lo suelo hacer, siempre que está una dama, comienzo primero con la dama, pero en esta ocasión quiero comenzar con el caballero, señora Lourdes Servín, don Rufino Zapata. A 3 años, a 1095 días de la desaparición de tu nieta, ¿qué podés decir? Y lastimosamente no tenemos nada que decir en cuanto a la investigación o, o lo que hicieron las autoridades encargadas a esclarecer lo ocurrido.
prácticamente fue un caso, no sé, no le importó mucho o nada a las autoridades, mismo a los Ministerio Público y la Policía Nacional, que estuvieron trabajando arduamente y no presentando ni un datos. No puede ser que no hayan encontrado nada para poder esclarecer la desaparición de la niña Julieta. Dentro de la carpeta fiscal, ¿cuál fue la última acción investigativa dentro de la carpeta fiscal? ¿Hace cuánto tiempo? Y la verdad que a nosotros no nos dieron ninguna copia de la carpeta fiscal, porque en los primeros tiempos, el papá de la niña puso un abogado, entonces ya hay un representante, entonces a mí me dejaron de lado. No podía mi abogado accionar ni acceder a la carpeta fiscal. ¿Qué se dejó de hacer en la investigación? ¿Qué cosas puntualmente se dejaron de hacer? Y aparentemente hicieron casi todos, pero dejaron escapar la Nobu, le dejaron ir al último señor que estuvieron hasta el último momento con ellos, que es el señor Otto Carter, y a la niña también, le dejaron ir. Nunca se le tomó declaración a la hermanita, que era testigo Una presencial. sola vez. Una sola vez. Sí, pero le dejaron ir. Podíamos estar teniendo por acá a ver si podían aportar algunos datos más. ¿Qué otro elemento, señora Lourdes, para que la gente entienda un poquito? Porque lo que sabemos es que esta niña está desaparecida hace 3 años, hace 1095 días. En el fondo hay una causa de abuso infantil también incluso, además de la desaparición. Por eso nosotros no mencionamos el nombre de la niña en cumplimiento de la ley. Pero, ¿qué se dejó de hacer puntualmente, Lourdes? Bueno, desde el inicio, Héctor, nosotros habíamos reclamado que se le haga el estudio de ADN a la madre, porque si bien es cierto, se encontraron rastros de sangre en varios lugares de la estancia, ¿verdad? Jamás se hizo ese procedimiento, por ejemplo, ¿verdad? Y otra cosa muy puntual que estuvimos hablando recién con el señor Rufino, es que hubieron muchas cajas dentro del predio y jamás se exhibió lo que había dentro de la caja. O sea, habían varias cuestiones que se dejaron de hacer lastimosamente. Declaraciones también. ¿Qué cosas llamativas se tienen en la actuación fiscal? Porque son 3 fiscales. No puede ser que 3 fiscales a 3 años del hecho no digan algo puntual de esto. Sí, desde el inicio, cuando empezaron la búsqueda, habían varios elementos que nos daban indicio de que probablemente la niña esté por alrededores, ¿verdad? Se habló inclusive de que vieron la cabrita que estaba constantemente con ella y que desapareció al mismo tiempo también y fue encontrada como a 20 kilómetros del lugar, ¿verdad? Y los vecinos de esa zona habían mencionado que entraron como 2 o 3 camionetas lujosas en ese lugar esa mañana, ¿verdad? Y fueron declaraciones que no se llevaron en cuenta. Los fiscales no llamaron a declarar a esos vecinos, por ejemplo. O sea, a ver, la misma mañana de la desaparición de la niña, a 20 kilómetros horas después de la desaparición, testigos observan el ingreso a un predio de 3 camionetas lujosas y ahí justamente después se encuentra la cabrita que era la que siempre estaba con la niña. ¿Es así? Es así. ¿Y esos testigos nunca fueron llamados a declarar? No, es más, se comunicaron con nosotros, también con don Rufino. Nosotros enviamos esa pregunta también a los fiscales del por qué no le llamaron a declarar y no nos dieron ninguna respuesta, ¿verdad? ¿Quiénes son los fiscales de este caso? Carlos Maldonado, Irene Álvarez y Gedeón Escobar. Hasta ahora, ¿qué se sabe de lo que han hecho ellos en la carpeta fiscal? ¿Cuál fue la última actuación dentro de esta investigación? ¿Se sabe? Y la última
El último trabajo por parte de ellos fue el juicio oral que se llevó a cabo, donde se absolvió a esta pareja, ¿verdad? Especialmente a la madre por falta de deber de cuidado, porque tenemos que tener en cuenta de que la niña desapareció en presencia de la madre, Sí. ¿verdad? Y como siempre mencionamos, es un predio muy grande, era imposible que alguien entre dentro del lugar sin que la madre se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, pero lastimosamente se le absolvió y este juicio quedó en la nada. Fue un número más. Es el gran fracaso de la política de protección a la niñez y la adolescencia, este caso en el Paraguay. Por supuesto, porque vimos ¿Qué hizo el totalmente Ministerio de la ausente. Niñez A ahora? eso iba. Totalmente ausente en este caso. O vos viste dentro de la página del Ministerio de la Niñez una sola publicación pidiendo que la busquen. Hasta el día de hoy, 3 años han pasado. O por lo menos preguntando a los fiscales qué se ha hecho o dejado de hacer, ¿verdad? No entiendo. Así mismo. ¿Mm? Y nunca se pidió colaboración con otras policías con mayor experiencia forense o con mayor, sin ofender el trabajo forense de nuestras policías, pero la Argentina, por ejemplo, tiene una capacidad enorme, tiene una división especial de policía científica forense, el Brasil también, el Uruguay también, ¿no se les pidió ayuda a ellos? Sí, estuvimos hablando con la fiscal anterior, la doctora Sandra Quiñones. Sí. Pedimos ayuda a la policía de Francia porque tenemos que saber de que la niña tiene nacionalidad francesa. También le pedimos que le pidan a través de una nota a la embajada americana para que los investigadores americanos vengan, ¿verdad? Ya que ellos tienen más experiencia y mucho más elementos para poder trabajar. Sin embargo, nos dijo la fiscal en ese momento de que necesitaba un convenio entre el Paraguay y los Estados Unidos, el Paraguay o Francia, ¿verdad? Pero hay convenios entre Paraguay y Argentina y Paraguay y Brasil que también tienen una gran experiencia en todo esto. Sí, pero lastimosamente no tuvimos ninguna respuesta. Ahora el 25 de abril tenemos una Van a reunirse, audiencia. don Rufino. ¿Qué con- le con vas la a nueva pedir, don fiscal. Rufino Zapata? ¿Qué le vas a pedir? Porque la madre no tiene interés en que la niña aparezca o que se sepa qué pasó con ella y le sigue protegiendo a este hombre que tiene muchas cuestiones de las cuales bastante sospechosas, por cierto, hasta turbias incluso. ¿Qué le vas a pedir a Emiliano Rolón Fernández? Queremos pedirle al señor que le llame a estos fiscales a pedir informes sobre lo actuado, impartir, ordenar que se siga buscando, porque no puede ser que a una inocente se le deje nomás, porque hay una niña desaparecida hasta el momento. ¿Dónde está Juliet? Tenemos que saber, se tiene que aclarar. Las autoridades tienen la obligación de aclarar, no decirnos qué se hizo de Juliet o dónde está Juliet, dónde la llevaron. Vamos a ir presionando todos los botones de manera que se siga buscando hasta que nos dé una novedad. Yo como abuelo quiero saber qué pasó con Juliet, que probablemente los fiscales han de tener. En cuanto a la investigación, quería venir una investigación, no recuerdo qué país, y el fiscal Lecano me había dicho en una oportunidad: no servimos a Ñandé, porque esto no sabe de nuestra idiosincrasia de Yacuay, un año de sociedades, no aportamos ahí, pero te cargan a Ñandé, no sé. Ya. Así te dijo así me uno dijo. de los fiscales. ¿Para qué Probablemente con Ñandé no había un interés o una intención de esclarecer ¿Hubo interés de estos o- tres fiscales de esclarecer el caso? Yo creo que no. ¿Por qué? Y porque había lo que mencioné anteriormente, son cosas tan simples que se pudo haber hecho y no lo hicieron, ¿verdad? Entonces yo siempre atribuyo a la falta de voluntad. Pero esta falta de voluntad, ¿a razón de qué, don Rufino? voluntad o una orden de más arriba. ¿De quién y por qué? No sé, no puede ser 3, 4 fiscales no puedan encontrar nada en un espacio chico. O si ellos se sintieron poco o rebasados, ¿por qué no pidieron más gente más capacitada, por ejemplo? No hay interés de esclarecer. A mí lo que me llama la atención- Esto es oscuro, este tema.
No hay nada de claridad. A mí me llama la atención justamente lo de Otto. Otto, ¿cómo se llamaba Otto, el ciudadano alemán? Otto Carter. 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 Otto Carter, algo así. Otto Carter, ciudadano. ¿Qué pasó de Otto Carter y qué tecla tocaba en este asunto? Bueno, según la investigación, él había retirado la computadora del lugar donde desapareció la niña. El día de los hechos. El día de los hechos. Fue hasta su residencia. La computadora que era de este señor... Del alemán. Del alemán. ¿Cómo se llamaba el alemán? Reiner. Reiner, de Sí. Reiner Oberhuber. Llevó hasta su domicilio. Que está cerca en la zona. Y también lo que me llamó poderosamente la atención, y esto le observé al fiscal sin ninguna experiencia yo, ¿verdad? De que supuestamente en una sábana dentro del domicilio de este alemán se encontró sangre. Y yo le dije, doctor, ¿y le hicieron el estudio para saber? No, me dice, ese es eso es por una herida que él tenía en los pies. ¿Y vos viste la herida? Le dije. Y me dice, no. Entonces eso O sea, nos ¿cómo es llama posible- poderosamente la ¿Cómo atención. es posible que se hayan llegado a conclusiones sin la realización de pruebas? Eso fue el día que nosotros nos enteramos que el alemán salió ya del país. Y le dije, ¿por qué le dejaste ir? Y porque no tengo elementos en su contra. Y en la sangre que encontraste, no, y ese de una herida. ¿Y viste la herida? No, no vi la herida. O sea, Llámame loca, pero... Se encontró manchas de sangre en la cama del Otto Carter y el fiscal Lescano, el fiscal del caso, dijo Sí. que era de una herida del Otto, pero él nunca vio la herida del Otto. Así es. Esas son particularidades de esta causa y tenemos otras particularidades de la causa. Que nunca le llamaron a estos testigos, que vieron a estas 3 camionetas ingresar al predio, ubicado a 20 kilómetros de donde desapareció la niña, en donde fue hallada la famosa cabrita, que estaba con la niña en todo momento. Eso es pues, hay gente que no fue llamada a declarar, ¿verdad, don Rufino? Llamaron a mucha gente a declarar, pero no aportaron nada. Esa era Pacará, una propiedad cerrada. Nadie puede entrar ahí, solamente los dueños o la gente encargada ahí puede entrar. No puede ni va a poder entrar una persona extraña ahí. Un portón con candado, o la pocas veces cuando van a entrar y cierran. Y estuvieron ahí 3 personas, Víctor Vera, Reiner Oberhuber, sacando fotos, ahí donde a 30 metros de la niña, donde estaba jugando supuestamente, y la madre dentro de la pieza. ¿Qué pasó de eso? Y ahí están todos libres. Don Rufino Zapata, don Lourdes Servín, muchas gracias y bueno, vamos a seguir preguntando dónde está la niña de emboscada. No podemos por la ley vigente hablar del nombre de la niña, pues hay también un caso de presunto abuso sexual porque fueron encontradas fotos de la niña desnuda en el celular del señor Reiner Oberhuber, que demasiados puntos oscuros en esta historia, demasiados, y un solo reclamo. Alguna vez se tiene que saber qué pasó con esta niña. A la vuelta al corte, continuamos con una figura penal que está aplicándose en un proceso y que tiene que ver con terrorismo financiero. El Código Penal tiene muchas figuras que no son de las cuales no se escucha mucho, no son muy conocidas, a veces porque los casos en donde estas figuras se aplican no son dados a conocer o simplemente porque no es raro que este tipo de figuras se apliquen. Y una de esas figuras es la figura del terrorismo financiero. Al saber de un caso de un empresario, comerciante financiero que fue procesado por esa figura e incluso guarda arresto domiciliario por esa figura, quisimos hablar del trasfondo de este caso
a través de este caso de lo que es esta figura del terrorismo financiero. El doctor Ricardo Preda es el abogado querellante en esa causa, puntualmente hablando. Doctor Ricardo Preda, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y saludos a la audiencia también. Bueno, doctor Ricardo Preda, contanos por favor cómo viene la mano de esta figura, en este caso de terrorismo financiero. Bueno, propiamente esto está regulado en la ley 5810, que es la de mercado de valores. No tiene el nomen juris así de terrorismo financiero, sino simplemente lo que hace es castigar una serie de conductas y entre ellas la de dar información falsas o tendenciosas sobre cuestiones relacionadas a la comercialización de valores en el mercado. Es decir, cuando yo comienzo a generar cierta información falsa sobre empresas que están cotizando sus acciones en la bolsa, etcétera, porque eso tiene la entidad de poder afectar los valores de esa transacción y bueno, afectar de esa manera también a la empresa que está emitiendo valores, y esto va a conspirar contra una forma de financiación que tienen las empresas en el mundo de los negocios. ¿Este tipo de casos se dan usualmente o esta causa es particularmente llamativa justamente por eso, porque es una excepción? Bueno, esto nace en el caso concreto por un pedido de un cliente que me hace saber que hay una persona que casualmente tiene una deuda muy grande con la empresa de unos 4 millones de dólares y que estaba a través de redes sociales y a través de cartas que envía a instituciones públicas y también a inversores extranjeros, tratando de señalar que esta empresa, que es la que me contrató a mí, estaría involucrado en el tema de ultranza. En realidad, la acusación de ultranza lo que relata es la conducta de los acusados y cómo estos acusados, disfrazando sus operaciones, han podido introducir fondos aparentemente ilegales a entidades financieras. No solamente mi cliente, sino otras 5 o 6 entidades del sistema. Pero en este caso particular, este sujeto, Carlos Oleñic Memel, que es la persona que está imputada y que además de este caso tiene otros casos de estafa y otros tipos de delitos, lo que plantea es que él trata de usar esa información de manera, digamos, transformada para tratar de dañar la imagen de esta empresa. Eso, bueno, lo vimos y claramente identificamos que esta situación podría encuadrarse dentro de esta disposición del artículo 227, incisos A y G de la ley 5810 de mercado de valores y bueno, hicimos la denuncia, la Fiscalía tomó la información y bueno, realizó las diligencias y consideró que había mérito suficiente para imputar y eso lo hizo. Pidió prisión, él estuvo en prisión preventiva una semana hasta que consiguió una fianza como para obtener un arresto domiciliario y bueno, así esa es la situación actual del caso. En este caso en particular, pero en general, hablando en general, este tipo de situaciones, cuando se habla pues mucho que se dice o se señala de que hablar del sistema financiero o de los bancos está vedado, que los bancos son una especie de suprapoder, que las entidades financieras son una especie de suprapoder y que no hay que hablar o no se puede hablar de ese tipo de estructuras y que es casi imposible hablar de irregularidad dentro de esas estructuras. Este tipo de normativas, sin embargo, ¿qué buscan? No, a ver, no es que uno no pueda hablar de un banco, uno puede dar una crítica objetiva a una situación dada o formular los requerimientos a las autoridades que correspondan. Lo que no puede hacer es dar información falsa que pueda influir en cuestiones del mercado. O sea, si yo digo, me cobró un alto interés la tarjeta de crédito, bueno, es una crítica muy específica, pero si yo lo que quiero implantar es que el banco está involucrado en un esquema de lavado de dinero, eso sí ya es algo que afecta o que puede afectar al banco como tal, es decir, a la entidad financiera como tal. Entonces yo no puedo dar ese tipo de conclusiones a la ligera y más aún si, bueno, se determina que finalmente yo tengo un interés porque yo tengo una deuda con esa entidad y bueno, eso me está llevando. Lo extraño acá es que yo no conozco otros casos. Este es el primer caso que conozco de la aplicación de esta ley, que es relativamente reciente, es el año 2017. Pero por eso, a veces tan reciente, pero es una
Esta ley lo que busca es proteger, es muy delicado el equilibrio del sistema financiero. Principalmente el mercado de valores en realidad, El no el mercado de sistema valores. financiero como los bancos, sino cualquier entidad que cotiza en la bolsa y al mercado de valores en particular, ¿verdad? Entonces, si yo le afecto, la forma de financiarse de las empresas puede ser a través de obtener un crédito en un banco, pero también a través de emitir valores, es decir, bonos, acciones, etcétera. Y esa es una forma que tienen las empresas de financiarse. Si yo ataco con mentiras la imagen de una persona jurídica, estoy afectando la credibilidad de esa persona jurídica y por ende la posibilidad de obtener fondos a través de esa financiación. En este caso particular, incluso este sujeto Leñic envió cartas a inversores extranjeros, con lo cual puso en riesgo esas inversiones dentro de esta empresa que es la afectada. Ahora, pero además de esa empresa afectada, ¿se dieron otras empresas que fueron tocadas también en esta causa? Bueno, hasta ahora que yo sepa, nosotros tenemos una querella específica por una de las firmas. No sé si se ha extendido. Yo creo que acá hay una cuestión particular contra esta empresa, debido a que esta empresa le está reclamando, como te dije, más de $4 millones en otro proceso, y entiendo yo que esta era una forma de afectarle o pretender afectar pensando que ese acto iba a quedar impune. Bueno, terminó siendo imputado y está actualmente procesado por esto. Este tipo de normativas que hablan de situaciones referidas a actuaciones que no se basan en pruebas sino en chismes, se utilizan las redes sociales, cuando tiene que ver con el mercado de valores y la aplicación de esta ley, ¿qué otros aspectos cuida o protege? Bueno, y protege, porque eso protege también a los tenedores de los valores, porque ¿qué pasa? Yo tengo un bono de una persona jurídica que supongamos que el valor sea 100, pero si comienzan a decir que esta persona jurídica está vinculada al lavado de dinero, eso puede hacer que esas acciones o esos bonos bajen a 30. Sí. Entonces, yo tenedor de bonos, yo no soy la entidad financiera o la entidad que emite, yo soy el inversor, puedo ser un inversor pequeño, grande, mediano, etcétera. Yo me quedo absolutamente, digamos, con una pérdida que puede superar incluso el 100, 200, 300%, porque una persona está dando información falsa sobre el emisor, en este caso una persona jurídica que emitió valores en la bolsa, ¿verdad? Pero estas mismas normativas establecen los mecanismos en donde se pueden hacer reclamos justos que sean válidos, valederos o sostenidos en pruebas. No, claro, lo que pasa es que si yo, por ejemplo, estoy sospechando que el que emite valores dio información falsa a la Comisión Nacional de Valores, porque no es que yo emito nomás valores, no es que hoy se me ocurre y mi empresa puede emitir valores. Para que yo pueda emitir valores me tengo que someter a unos controles muy estrictos. Ahora, que yo me someta a controles estrictos no significa que yo no le pueda engañar a las autoridades que hacen esos controles. Entonces, yo podría denunciarle a una emisora de valores diciendo, esta persona jurídica ha declarado que tiene tal activo y resulta que tal activo no lo tiene, ¿verdad? Eso es una denuncia perfectamente aceptable que se lo haga ante la Comisión Nacional de Valores para que éste investigue, que puede luego resultar real o no, pero por lo menos amerita un análisis. Pero cuando yo lo que pretendo es utilizar de manera tendenciosa una información que habla que la persona jurídica está involucrada en algo tan grave como lavado de dinero, eso ya escapa a una denuncia objetiva que, bueno, está dentro de los parámetros que uno pueda hablar, y más aún si lo hace también a inversores extranjeros, etcétera. O sea, eso denota de que el objetivo no era hacer una denuncia sobre el asunto, sino realmente perjudicarle a la sociedad. En esta causa, ¿cuánto es la expectativa de pena? Es hasta 5 años de pena privativa de libertad. ¿Más a un tipo de compensación económica? No, solamente cualquier hecho punible que se comete y que genera algún tipo de daño, eso después se puede pedir el resarcimiento, pero ya es una etapa posterior al proceso penal, ¿verdad? Doctor Ricardo Preda, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias, saludos a ti y a la audiencia. Bueno, con el doctor Ricardo Preda, en nuestro programa vamos a hablar de un tema que va a dar que hablar, que es el tema de las declaraciones juradas y los exámenes de correspondencia de todos los jueces, camaristas,
del país. Va a dar que hablar ese tema. Se reunió el Contralor General de la República con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, acordaron el mecanismo y se está generando algún tipo de cuestiones. Con el doctor Ricardo Preda, en otros programas vamos a hablar de ese tema en particular. A la vuelta del corte vamos a hablar con el senador Fidel Zavala y su análisis con respecto a la violación de una de las garantías más esenciales de todo Estado republicano, la garantía de la propiedad privada. Incluso recordando el caso de la base de la Fuerza Aérea en Edelira, que hoy día es más que una parte de ella, al menos un enorme sojal en beneficio de algunos productores sojeros de la zona y de algunos dirigentes campesinos. A la vuelta del corte tocamos ese tema. La base aérea Aviadores del Chaco, es de la Fuerza Aérea, está ubicada en Edelira, a 60 kilómetros del casco urbano de Edelira, en el sur del país, en Itapúa. Desde el año 2007 aproximadamente, esta base aérea fue sufriendo despojos por invasiones. Incluso la importante pista aérea estratégica de la base está inutilizada por sojales que están en la zona y que son de las personas que reclaman esas tierras, que incluso desde hace 10 años estas tierras son un área silvestre protegida y se está exigiendo, los invasores están exigiendo la parte justamente del área silvestre protegida, a pesar de que se le ha cedido ya otra parte de esta propiedad enorme. Y si el Estado paraguayo apenas puede defenderse de este negocio mal parido, perdón la expresión, de las invasiones profesionales por falsos dirigentes campesinos, ¿qué serían los productores de cualquier tipo de medida, los que detentan la propiedad privada de algo? ¿Qué seguridad tienen ellos? Si ni siquiera la Fuerza Aérea Paraguaya puede proteger o puede tener las garantías de que pueda defender sus propiedades, que son del Estado, que son de todos. Eso lo queremos preguntar al senador Fidel Zavala, que hace un tiempo viene bregando justamente por la defensa de la propiedad privada. Senador Zavala, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Héctor, un gusto estar con ustedes en Causa Justa, en lo que podamos servir a ustedes y podamos aclarar un poco puntos de vista a disposición. Este es un ejemplo, no sé si vos has de estar enterado de lo que ocurre en la base aérea Aviadores del Chaco, ahí en Edelira, que es una base aérea estratégica para instalar radares incluso, y que hoy día no se puede usar prácticamente, hay una cuestión de indefensión. Y si el Estado paraguayo, esa es la base aérea, y los ojales, parte del campo, la pista de aviación que está inutilizada. Y la pregunta era esa, senador Zavala, atendiendo a esa ley que propició y logró que se aprobara y se sancionara. Si el Estado paraguayo no puede proteger sus tierras prácticamente, que son de todos, ¿qué sería el resto de la ciudadanía? ¿Qué hay que hacer ante esto realmente? Así mismo, Héctor. Mira, nosotros fuimos los que impulsamos la modificación del Código Penal en cuanto en el artículo 142, ¿verdad? El tema de la invasión de propiedad. Y esto tiene varias aristas, ¿verdad? Una es la propia ley, que tenía sus propias trampas, ¿verdad? Porque siempre tenía medidas sustitutivas de prisión, ¿verdad? Y como tenía medidas sustitutivas o multas, ¿verdad? Entonces, lo que ocurría era de que nos armaba una carpeta fiscal porque no iba a haber un juicio a lo largo, ¿verdad? Y nunca podríamos nosotros entender quiénes eran los actores. Sí sabíamos los materiales, pero no sabíamos los intelectuales, ¿verdad? Tenemos que entender también en qué contexto se desarrollaban y quiénes eran los impulsores, ¿verdad? Siempre se daban los picos de invasiones en épocas de periodos electorales, municipales, generales, ¿verdad? Esta es una realidad, ¿verdad? Con esto yo no quiero desconocer, ¿verdad? Y acá vamos a separar un poco lo que es necesidad habitacional de viviendas, ¿verdad? Y otra es necesidad de la tierra para producirla son dos, como sustento, que sí, son dos cosas diferentes y generalmente se mezcla,
¿verdad? Y en este sentido, creo que hemos logrado nosotros disminuir de cerca de 330, 360 invasiones al año que llegó a haber, según las denuncias de la Policía Nacional, se llegó a bajar a cerca del 21, ¿verdad? Porque hoy hay una obligación de armar una carpeta fiscal sólida, donde no solamente sepamos quiénes son los autores materiales, sino que también los intelectuales, ¿verdad? También vamos a separar un poco lo que es propiedad pública de propiedad privada, ¿verdad? En cuanto al tema de propiedad públicas, acá se generó todo un tema con, vamos a decir, con el tierras malavidas, que yo no quiero desconocer de que existen, ¿verdad? Y existe el ámbito jurisdiccional. Ahora, ¿quién es el organismo jurisdiccional para decir, ¿verdad? Es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? A través de sus estamentos, ¿verdad? No son los parlamentarios, o no son los políticos, o no son los pseudo dirigentes, ¿verdad? Y acá se comienza a armar todo un negocio inmobiliario, ¿verdad? A través de invasiones, ¿verdad? Expropiaciones, venta de derecheras y nuevos invasores a la calle. Y lo mismo también se da en la propiedad, en las propiedades públicas. Y vamos a separar un poquito las propiedades públicas que tienen un destino, lo que es para la reforma agraria. Nosotros pudimos acceder a información del CIRT, Sistema de Información y Registro de Tenencia de las Tierras, que tiene el INDER, ¿verdad? Donde casi el 75% de las personas, ¿verdad?, que ocupan las tierras que fueron destinadas para la reforma agraria no son beneficiarios de la reforma agraria. El 75%. 75, ¿verdad? Tenemos esos números, ¿verdad? También tenemos los números de cuántas personas, ¿verdad?, viven, ¿verdad?, y acceden a créditos, acceden a servicios de extensión. Yo creo que si querés profundizar vale la pena de que pidas estos números en el CIRT, al INDER, ¿verdad?, porque realmente es un problema. Y nosotros vamos a seguir teniendo siempre un negocio de compra y venta de tierras, un gran negocio inmobiliario de pseudo líderes y de, vamos a decir, políticos oportunistas, ¿verdad?, que buscan quitar réditos en función, vamos a decir, a estos temas, ¿verdad?, y lucrando un poco con la necesidad de la gente. No quiero desconocer la lucha que hay, reclamo que son justos y separemos, ¿verdad?, las tierras para trabajar de la parte habitacional. Nadie niega que hay una necesidad de solución habitacional urbana, rural, Sí. pero que también hay necesidad de la tierra propia para producción agrícola, ganadera, en el marco de la ley de acceso a la tierra. Pero el ejemplo de la base aérea Aviadores del Chaco en Edelira nos llama la atención, pues ese lugar en el 85 era un enorme bosque. O sea, cuando se adquirió del INDER, adquirió el Ministerio de Defensa del INDER, lo tituló, era un enorme bosque. Y tiene el estatus de reserva protegida. Y tiene el estatus de reserva protegida. Todo contemplado por la ley, pero acá, ¿verdad?, lo que falta es acción de parte de los organismos del Estado. Vos estás citando un pequeño problema. Un ejemplo. Te quiero decir, ¿y las franjas de dominio? Te quiero decir, ¿y las líneas de tendido de la Ande? Te quiero decir, ¿y las líneas del ferrocarril? ¿Verdad? Y todas las tierras que se invadieron, ¿verdad?, que tenía, vamos a decir, las Fuerzas Armadas de la Nación, ¿verdad?, acá en Vista Alegre, el caso de Pedernal, ¿verdad?, en el Chaco y muchos otros lugares, como yo vengo diciendo, ¿verdad?, acá, y esto tal vez no venga a colación con lo que vos estás mencionando, pero en algún momento estábamos discutiendo nosotros con los altos jefes castrenses, ¿verdad?, que siempre están llorando miseria con el tema del presupuesto. Y yo le digo, ustedes tienen que hacer una reingeniería patrimonial, ¿verdad?, porque no pueden tener cerca de, creo que son 500 hectáreas acá en el centro de Asunción, la base aérea, o en Campo Grande, ahí en Roque Alonso, donde estaba la callería, ¿verdad? O de repente tener Cerrito, ¿verdad? O Vista Alegre, ¿verdad? ¿O para qué le sirve Pedernal? ¿O de qué le sirve tener la intendencia frente al Club Libertad en el medio del centro? ¿Verdad? Tenemos que comenzar a generar una ingeniería patrimonial sin que renuncien ellos a tener las unidades formadas, ¿verdad? Con ese mismo patrimonio ellos podrían quitar, ¿verdad?, un montón de recursos, ¿verdad?, y tener una fuerza armada acorde a los estándares internacionales, moderna, porque capaces. la normativa permite Pero es otro tema. Ahora, lo que vos estás mencionando, Héctor, es un tema, y se da en las líneas, vamos a decir, la franja de dominio de la ruta, y tenemos que salir nosotros para despejar y tenemos que pagar indemnización, ¿verdad? Yo creo que, pagar indemnización para gente que está, ¿verdad?, ocupando ilegalmente. Ocupando ilegalmente con el dinero de todos los paraguayos, no me parece justo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que el Estado
no tiene recursos más que los recursos provenientes de los impuestos. Tenemos que ser celosos del dinero de los contribuyentes, ¿verdad? O aquellos que invadieron las líneas de transmisión de la ANDE, o aquellos que invadieron las líneas del tren. Y esto es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo y en algún momento tenemos que salir nosotros a ordenar. El problema no pasa por leyes, ¿verdad? Porque tenemos una superinflación, Sí. una superabundancia de leyes, vamos a decir. Lo que tenemos que hacer nosotros es atacar en los orígenes. Tenemos que ordenar catastro y registro público para las propiedades privadas. Tenemos que salir y titular masivamente todas las tierras del INDER para los pequeños productores. Estoy cansado de repetir a dónde voy. 1.350 colonias del INDER, apenas 300 tituladas en 85 años de reforma agraria. Un fracaso ¿Verdad? absoluto. Eso no genera arraigo, eso genera distorsiones del mercado, eso genera negociación de algunos pseudo políticos, pseudo líderes y políticos, eso no genera pago de impuestos distritales, municipales, ¿verdad? Porque no son dueños de sus títulos, entonces no le pueden llevar los beneficios de los municipios. En algún momento tenemos que ordenar la casa. Lo de Aviadores del Chaco, la base aérea. ¿Qué te dice ese ejemplo de la base aérea Aviadores del Chaco en Edelira? Y es un ejemplo más de todo lo que nosotros vemos y estuvimos recién hablando, Héctor. Se tendría que hacer un nuevo pedido de investigación. Se tendría que hacer, esto es nuevo, ¿verdad? Esto es nuevo, Héctor. Realmente yo no estoy muy interiorizado, ¿verdad? Vamos a interiorizarnos del tema, ¿verdad? Tenemos que hacer los pedidos de informe. Yo creo que el Estado tiene que activar, ¿verdad? De esa manera, porque esta es una mala señal, ¿verdad? En el sentido de acá, y existen los medios, ¿verdad? Legales como para que se pueda solucionar este tema. Falta mucha voluntad política, ¿verdad? Falta que la clase política entienda cuáles son los temas estructurales que nosotros tenemos que salir a defender, ¿verdad? Y ordenar. Estadísticamente, creo que había unas estadísticas que desde la aplicación de esta normativa, la modificación del 143 del Código Penal, 142, sí. 143, 42 era. 42. 142, ¿cómo bajaron los índices de invasiones? Y mira, estaban en el orden de 330, 360 invasiones. En el 2021 se promulgó medio al final de año, no recuerdo muy bien la fecha, ¿verdad? Creo que ese año hubieron 220, ¿verdad? El siguiente año 106 y en lo que va de este año 21. O sea, informes de la Policía Nacional. bajó dramáticamente. Bajó dramáticamente. Se le terminó el negocio a algunos. Se terminó y creo que acá nosotros tenemos que entender también, ¿verdad? De que hay cosas que tenemos que revisar. ¿En qué sentido? Porque, a ver, estamos hablando del tema de tierras y Sí. tal vez no nos enfoquemos en el tema de la Fuerza Aérea, en el caso de la Fuerza Aérea, pero recuerdan ustedes que Atamboro Atiente se expropió para fines de la reforma agraria, tierras que no eran aptas para la reforma agraria, se expropiaron las tierras de Antevi que sí eran latifundio improductivo, ¿verdad? 252.000 hectáreas, de las cuales 150.000 creo que quedaron parques, ¿verdad? Quedaron 130.000 parques, el resto creo que 7.000 quedaron para el distrito de Bellavista, ¿verdad? Después se hicieron unas pequeñas colonias agrícolas sobre tierras que tenían aptitudes agrícolas y el resto son todos campos naturales, ¿verdad? Que no son aptos, ¿verdad? Para la reforma agraria, no se puede plantar nada, solamente se puede hacer ganadería, cría, Sí. ¿verdad? O reforestación, digamos, forestación. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos una limitación porque el estatuto agrario, que se cambia en el 2002, no permite más en la región oriental, sí en la occidental, sí en el Chaco, ¿verdad? Lotes ganaderos, ¿verdad? Entonces, preparamos nosotros un proyecto de ley, son cerca de 100.000 hectáreas, ¿verdad? Al valor del mercado, financiado por el instituto en un plazo de 10 años, como manda su carta orgánica, $1.500 la hectárea, esos son 150 millones de dólares que el INDER puede ingresar, ¿verdad? Y salir a pagar todas sus deudas, a titular masivamente y a comprar más tierras para atender a la demanda y los reclamos, ¿verdad? De las verdaderas personas, ¿verdad? Que quieren trabajar la tierra. ¿Y cómo está ese planteamiento? Y lastimosamente fue rechazado. Vamos a volver a insistir, eso está ocupado por políticos y por narcos hace más de 25 años y esas tierras se compró con dinero del erario público, Sí. con el dinero de todos los paraguayos. Es más, creo que se terminaron de pagar los intereses, las cuotas de los intereses ahora el año pasado. Tierras que en su mayoría no sirven para nada.
Y ahora está ocupado por políticos y narcos usando esos 25 años gratis, no pagan ningún impuesto, no pagan nada al Estado, ¿verdad? Así es muy fácil, ¿verdad? Y estos son los temas estructurales, ¿verdad? Si nosotros queremos solucionar, todas las cosas tienen solución, ¿verdad? El tema es entender, ¿verdad?, cuáles son los temas que a nosotros nos apremian, cuáles son las soluciones que tenemos que dar a la ciudadanía. Y ustedes, la clase política, es la que tiene que estar Claro, presente ahí. claro, Para pero, eso a ver. piden ser elegidos, senador Zavala. Sí, señor, estoy de acuerdo contigo, Héctor. Ahora vamos a separar un poco, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad?, yo hago parte hoy de la clase política y todo el mundo aplaude cuando viene un outsider, ¿verdad? Pero desde el primer día que vos entras, ¿verdad?, haces parte del coro de Senarrata y de Puchorra, ¿verdad? Y la gente no hace diferencia, y yo siempre le digo a la gente, pero esperen un poco, ¿los partidos políticos son necesarios para la existencia de una república, sí o no? Son. Los políticos son necesarios para la existencia de una república, sí o no. Ahora vayamos a diferenciar a aquellos políticos que tienen visión de Estado, que tienen capacidad de gestión, que tienen preparación, ¿verdad?, que quieren, ¿verdad?, y ponen foco en los temas estructurales de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Clientelismo, prendarismo, ¿verdad?, la militancia política, ¿verdad?, el politiquero que a nosotros nos viene a maltraer hace muchísimo tiempo. Y no es exclusivo de un solo partido. No, es más una práctica que otra cuestión transversal a los partidos políticos e ideología. Así mismo. Senador Fidel Zavala, éxito en las próximas elecciones. Gracias, Héctor, gracias por el espacio y estamos atentos para lo que quieran. Bueno. Acompaño siempre tu programa y realmente tenemos muchos temas para debatir. Y vamos a tener la oportunidad de debatirlos en estos 5 años que comienzan a partir del 15 de agosto, pero que el 30 de abril es la cita para todos para ir a votar. Así Nos mismo. vemos en una próxima edición de Causas